¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que estés mirando este video. Estamos analizando el tercer libro en esta semana, que es La oración de Timothy Keller. Un excelente libro escrito de una manera sencilla, profunda, con muchas referencias bíblicas y también con grandes escritores de siglos pasados, de puritanos, de pensadores modernos y también de pastores que te hablan acerca de la oración. Este es el libro que estamos estudiando, el de Timothy Keller, La oración. Te recomiendo bastante que lo puedas adquirir. Si puedes comprarlo, hazlo. Es una forma muy saludable de nutrirte y creo que el hecho de estar tomando tiempo para poder conocer libros, pues es cuestión de felicitarte. De verdad, el tomar el tiempo también de mirar estos videos, compártelos si consideras que es algo importante o interesante que otras personas puedan conocer. Hazlo con toda libertad. La idea es poder influenciar, impactar, bendecir a la mayor cantidad de personas posibles. El libro de la oración inicia con la introducción, tocando dos puntos de vista. Timothy Keller lleva a la reflexión del lector y nos va a llevar a cada uno de nosotros acerca del por qué es necesaria la oración o por qué escribir otro libro de oración. Maneja dos posturas. Una de ellas es, dice Timothy Keller, durante mucho tiempo pudiéramos ver que hay dos formas o dos ideas generales acerca de la oración o el por qué orar. Una de ellas es porque deseamos conocer a Dios. El propósito de la oración, muchos autores lo manejan como si el propósito de la oración es solamente conocer a Dios, contemplar su gloria, contemplar su rostro, mirarlo a Él, disfrutar de su presencia, estar en esa gracia inconmovible, pasar momentos de comunión con Dios y conocerle. Mientras que otros autores sostienen que el propósito de la oración es establecer el reino de Dios aquí en la tierra a través de un sacrificio, de una búsqueda de la obediencia y poder conocer los propósitos de Dios. Una de las corrientes, una de las ideas, una de las fuentes dice es conocer, contemplar la gloria de Dios. Otra línea dice es establecer el reino de Dios a través de la obediencia, sin necesidad de que contemplemos a Dios. Timothy Keller empieza a hablar en la página 13, si me permites leer esta frase, dice: debemos conocer el asombro de alabar la gloria de Dios. Debemos conocer la intimidad de encontrar su gracia y también debemos estar conscientes de la lucha por pedir su ayuda. La oración entonces es asombro e intimidad, lucha y realidad. Podemos orar por la venida del reino de Dios, pero si no disfrutamos inmensamente de Dios con todo nuestro ser, no lo estamos honrando de verdad como Señor. Esa es la postura de Timothy Keller. Es buscar que el reino de Dios se establezca, es buscar que los principios, la obediencia y la gloria de Dios estén en la tierra, pero también disfrutar a Dios mismo. Podemos mirarlo a Él. No tiene que haber una división entre si contemplo a Dios o le obedezco. Si entre me deleito en Dios y realmente me nutre, me sacia, me da alegría, me da regocijo contemplar su gloria, ver su rostro y también ejercer su voluntad y cumplir su voluntad a través de la obediencia. La oración es riqueza, la oración es intimidad, la oración es contemplar la gloria de Dios, pero también transmitirla a otros. De hecho, la verdadera oración siempre te lleva a la acción. Y por lo tanto, el contemplar la presencia de Dios, el contemplar su rostro, va a resultar en beneficio no solamente para ti, sino también para los que te rodean. Hay personas que consideran que la oración es tener una vida aislada, apartada de toda realidad. Como el Señor Jesús lo hacía. Se apartaba de las multitudes y oraba al empezar el día, también pasaba la noche platicando con su Padre. Eran tiempos en los cuales se apartaba, pero su servicio siempre era público. Y cuando Pedro en el monte de la transfiguración dijo: Señor, hay que quedarnos aquí, hacemos enramadas y nos quedamos en este lugar y jamás volvemos a la realidad que estamos enfrentando, a los problemas, a las dificultades, el Señor le dijo: no sabes lo que estás pidiendo. La oración sí se hace en la intimidad. De hecho, la oración privada, la oración íntima, la plática personal con Dios. Muchos eruditos piensan que Jesús fue el que estableció esa meta, el que estableció este estilo de oración.
Por eso Jesús cuando enseña a orar les dice a sus discípulos y a nosotros, tú cuando ores entra a tu cámara secreta. Y ahí en tu recámara secreta, donde tu Padre te está esperando, ese Padre que te ve en la intimidad te recompensará en público. Si buscamos a Dios en la oración, en nuestra soledad, en nuestra intimidad, pero para poder glorificar su nombre de una manera clara en lo público. Si te has fijado, las oraciones que están en el Nuevo Testamento en lo público eran oraciones muy breves. De hecho, no hay un registro donde hayamos visto una oración extensiva y larga pública de Jesús, sino solamente oraciones cortas. Bueno, estamos conscientes de que Juan capítulo 17 es una oración por sus discípulos y por nosotros, por los creyentes, pero no hay una forma donde, digamos, la liturgia, la forma, la manera, la imposición fue la oración pública. De hecho, Jesús siempre nos habla de la oración privada, de esa búsqueda, de esa intimidad con Dios. Y después lo reflejamos de una manera gloriosa a través de nuestras acciones, nuestro pensamiento y nuestra palabra. No digo que sea mal orar en público, eso sería tema de otro libro, pero la oración fuerte o lo que nos fortalece, la oración que más se disfruta es la oración privada y los resultados se ven en público. Pero vamos a ver lo que dice Timothy Keller, ¿ok? Vamos a centrarnos en esto. Voy a estar leyendo algunas páginas en el capítulo 1 y pensamientos y algunas frases. La idea es despertar hambre acerca de este glorioso tema que es la oración, de esta herramienta magnífica, perfecta y poderosa que el Señor ha puesto a nuestro alcance y que vamos a estudiarla a la luz del libro de Timothy Keller, La oración. El capítulo 1, en la página 23 dice: es necesario que reconozcamos que hay un misticismo inteligente en la fe, de unión y comunión viva con el Redentor, exaltado y siempre presente. La vida de la fe no puede ser un acuerdo hecho fríamente. Debe tener la pasión y el calor del amor y la comunión, porque la comunión con Dios es la corona y la cúspide de la verdadera religión. La oración, la adoración, la comunión con Dios, esa es la corona. No podemos ser fríos al orar. No podemos esperar tener una reacción en nuestra vida si al momento de orar no hay esa pasión, esa comunión, esa búsqueda de Dios. Eso es lo que dice Murray. Lo está citando Timothy Keller, pero me gusta la aplicación que da Timothy Keller. En la página 24, Timothy Keller dice: esta frase nos debe de llamar la atención. Misticismo inteligente. ¿Por qué misticismo inteligente? Esto se refiere a un encuentro con Dios que implica no solo los afectos del corazón, sino también las convicciones de la mente. No solamente los sentimientos y a lo que muchas veces llamamos lo que me hace sentir el espíritu, sino también la convicción en nuestra mente. La oración no puede estar separada porque cometemos un error muy grave. Creo que todas las personas, cuando venimos al conocimiento de Dios y conforme vamos creciendo en el Evangelio, creo que en ocasiones cometemos el error de estar pensando que Dios nos da a elegir siempre dos cosas. Hay personas que dicen: yo prefiero amor que dinero, como que si Dios nos diera a escoger, ¿quieres amor o quieres dinero? Hay personas que dicen: yo prefiero ser espiritual que intelectual, como si Dios nos diera a escoger entre el espíritu y la mente. Pero cuando leemos la palabra, la integridad de Dios es que Dios puede bendecirte espiritualmente, si tú lo quieres llamar así, a tus emociones, al fervor, a la pasión, al gozo. A esto le llamas espiritualmente. Dios te va a bendecir de esa manera y también con una convicción intelectual. Los ministros que Dios usó, los apóstoles, eran hombres fervientes en espíritu, pero muy capaces intelectualmente. El problema es que nosotros malinterpretamos tantas cosas y una de ellas es cuando Pablo dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pareciera que nos está dando a escoger o conocimiento o amor. No, es que el conocimiento acompañado de amor va a edificar. Pero el amor sin conocimiento es una pasión desbordada, sin dirección y tampoco es benéfica. Quiero leer lo que dice Timothy Keller literalmente. No fuimos llamados a escoger entre una vida cristiana basada en la verdad y la doctrina o una vida llena de poder y experiencias espirituales. No somos llamados a eso. Ellas van juntas. Si tú dices tener una vida basada en la verdad y en la doctrina, también tienes una vida llena de poder y de experiencias espirituales.
No somos llamados a elegir o una o la otra. La vida cristiana, la vida apasionada por Dios, la vida de oración es acompañada de las dos características. Dice Timothy Keller, yo no fui llamado a abandonar mi teología y a lanzarme en la búsqueda de algo más en la experiencia. Más bien, tenía que pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a vivir mi teología. Nosotros somos los que cometemos el error de estar dividiendo las cosas. O una vida de intelectualismo en la palabra, de conocer la doctrina y volverme estudioso, o una vida llena del Espíritu, del poder, gloria a Dios y del fuego. No es así. Hay un libro buenísimo que vamos a estar estudiando también, se llama La Gran Omisión, de Dallas Willard. Por cierto, es un libro muy confrontante, que habla acerca de la gran omisión. Pero en ella Dallas Willard habla acerca de todas las disciplinas espirituales y nos habla acerca de la importancia que es tener una doctrina y una teología correctamente, intelectualmente, y también una vida espiritual ferviente, fervorosa, gozosa, llena de experiencias. Porque se pueden tener las dos cosas. No es una o la otra, son las dos partes. Ese es el punto de partida en el que tenemos que entender que la oración nos da una vida llena de intelectualismo y una vida llena de experiencias espirituales. La oración nos lleva a vivir nuestra teología. Necesitamos estar conscientes y, como dice Pedro, tienes que estar preparado para dar defensa de la fe que tú profesas y de lo que tú crees, pero con mansedumbre, con amor, con ternura. No para defender tu postura, sino para dar a conocer lo que tú crees. Y la oración forma nuestro carácter. La oración es simplemente la clave para todo lo que necesitamos hacer y ser en la vida. Eso es lo que tú y yo necesitamos. La oración nos permite este balance. En el capítulo 2, en la página 29, es lo que voy a leerte en este momento. Solamente me voy a ir en un esbozo. Es un libro lleno de gran contenido, de gran riqueza. Es un libro muy bueno, pero no pudiéramos abarcarlo todo en esta hora, en estos minutos. Así que solamente voy a estarte leyendo algunas frases. En el capítulo 2, la grandeza de la oración, Timothy Keller dice lo siguiente. La oración es para algo más. Es para tener un sentido más claro de la realidad de la presencia de Dios y también de la vida compartida con Él. La oración nos da una realidad correcta, una perspectiva clara de la presencia de Dios en nosotros y también cómo estamos compartiendo nuestra vida con Él. Cómo Dios ha diseñado y cómo Dios ha permitido que nosotros compartamos esta vida, porque nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo y al momento de orar estamos en ese momento, en la realidad de que Dios está, pero no solamente cuando oramos. Cuando dejamos de orar, cuando decimos amén, cuando salimos de nuestra recámara, cuando volvemos a nuestras actividades cotidianas, esa realidad de la presencia de Dios se ha despertado a través de la oración. Esa es la importancia de la oración. No es que tengo que estar orando siempre para tener esa conciencia, sino al orar yo despierto, me doy cuenta de la realidad de la presencia de Dios en mi vida y cómo comparte su vida conmigo y cómo compartimos nuestra vida cotidiana con Él. ¿Cómo? Por algo el enemigo no quiere que oremos, porque la oración nos abre a esta realidad, nuestra fe se fortalece, crece, alienta, pero la oración no debe de ser una obligación. Si la oración para ti es una obligación, entonces te pierdes de la esencia. Para poder disfrutar la oración debe de ser un deleite. Cuando la oración llega a formar en tu vida, vuelve a ser un deleite en tu vida, en tu persona, en tu día, anhelas platicar con Dios. Esa es la verdadera oración. ¿Qué pasa cuando oramos sin ganas? ¿Qué pasa cuando no tenemos deseos de orar y oramos? Bueno, es lo que vamos a ver más adelante, pero la oración no debe de ser una carga, no debe de ser una tarea como para obtener puntos, debe de ser un deleite, un gozo, una alegría. En la página 30, Timothy Keller menciona a John Owen, un puritano del siglo XVII, y dice esto: un ministro puede llenar las bancas de su iglesia, la lista de la comunión, las bocas de la opinión pública, pero lo que ese ministro es de rodillas, en secreto, ante el Dios Todopoderoso, eso es
y nada más. Cuando un ministro tiene una perspectiva clara de la realidad de Dios en su vida, él sabe que no importa cuánto éxito pudiera tener ministerialmente. La iglesia puede estar llena, él puede ser reconocido, él puede tener el aplauso de la gente, muchas personas comentan de él o de ella, él sabe quién es, sabe qué persona es, qué lugar ocupa, pero sabe que la persona real que él es la que se encuentra con las rodillas, postrado de rodillas delante de la presencia de Dios. Eso es lo que realmente somos. La oración es lo que me da una perspectiva clara del lugar, de la posición, de lo que yo ocupo. Tristemente ves ministros que están ocupando cargos, puestos públicos, que están siendo de influencia durante mucha gente o para muchas personas, que tienen una iglesia llena, que la gente habla de ellos. Pero si están llenos de orgullo y de soberbia, necesitan regresar a ese lugar secreto, doblar sus rodillas y clamar al Dios Todopoderoso y recordar quiénes son. Cada día tenemos la tentación de hacer por un lado a Dios y poner nuestro ego en primer lugar. La oración, la verdadera oración, nos permite estar de rodillas y recordar quiénes somos. La oración a veces es causa de orgullo, de soberbia. Escuchas a personas que se llevan presumiendo y diciendo en el púlpito: yo oré 40 días y cuando estaba en la montaña orando, oré. Y hablan, presumen su vida de oración. Qué curioso es que Jesús nunca dijo cuánto tiempo oraba. Qué impactante es que Cristo, nuestro ejemplo, porque la meta de la vida cristiana es ser como Jesús, Él jamás presumió. Él jamás dijo, él jamás comentó cuánto tiempo oraba. Pero cuando escuchas que alguien habla mucho de su vida de oración, debemos de tener cuidado. Porque el orgullo está ganando. Los discípulos, Mateo escribe, Marcos escribe, Lucas escribe, Juan escribe, ellos describen la vida de oración de Jesús. Era muy temprano cuando lo vimos que salía a orar. Era en la noche, cuando pasó toda la noche orando. Pero cuando lees en el Evangelio que Jesús diga, y cuando estuve orando anoche, y ayer que estuve orando, perdón, ¿te das cuenta cómo a veces nosotros confundimos? Tenemos que voltear a ver a Jesús, porque Él es el ejemplo de oración. Ningún hombre, ninguna mujer debe de ser el ejemplo de oración de tu vida, solamente Cristo. Y de hecho creo que ni Pablo, ni Pedro, ninguno de los apóstoles, ellos dicen, toda la noche estuve orando y yo estuve buscando a Dios. Porque la verdadera oración, la oración que te conecta con Dios, no es un pretexto para hablar de ti, ni tampoco para presumir tu búsqueda. Y cuando un ministro olvida esto y habla más de él que de Cristo en un púlpito, debemos de tener cuidado. Ese ministro puede tener lleno un lugar y lleno de emociones, pero es a él al que deben de conocer, a Jesús, no al ministro. Si tú eres pastor, quiero llevarte a la reflexión. Si tú no eres pastor, ora por tu pastor, que el Señor le dé dirección, guianza y pasión por la oración. Imagínate que todos los miembros oráramos por nuestros pastores para que se apasionara por la oración, que recordara y vamos a tener una iglesia poderosa. Si como pastores nosotros oramos por nuestros discípulos, por nuestros miembros, por nuestros congregantes y también estamos siempre conscientes en la oración, sería un cambio poderoso. Este libro te va a llevar, te va a confrontar, te va a abrir los ojos en muchos aspectos. En la página 31 dice Timothy Keller, dar prioridad a la vida interior no se refiere a una vida individualista. Conocer mejor al Dios de la Biblia no es algo que puedas lograr tú solo. La verdadera oración exige la comunidad de la iglesia, exige la participación en la adoración como cuerpo, así como en el tiempo devocional personal, en la instrucción en la Biblia y la meditación en silencio. Esto es muy importante. La verdadera oración no te va a llevar a aislarte de la gente. Porque hay personas que empiezan una vida de oración y empiezan a sentirse superiores y ya no necesito yo a la iglesia, ya no necesito yo orar, yo estoy solo en mi casa, nadie es tan fuerte como yo, nadie es tan espiritual como yo, hermano, mire. La verdadera oración te lleva a buscar comunidad, adoración, búsqueda. Volvemos a lo que al principio decíamos,
Buscamos a Dios solos en la oración, pero no nos permanece o no nos hace permanecer todo el tiempo aislados. Necesitamos voltear a ver a la comunidad de gente que también está buscando a Dios. La grandeza de la oración no es más que una extensión de la grandeza y la gloria de Dios en nuestras vidas. Esa es la grandeza de la oración. Es la extensión de la gloria de Dios en nuestras vidas, por la cual muchas personas pueden ser bendecidas. Dice Timothy Keller esto: ¿por qué es importante la oración? Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar. Sanó a personas mediante la oración. Denunció la corrupción de la adoración en el templo al decir que la casa de él tenía que ser llamada casa de oración. Insistió que algunos demonios no podían ser expulsados sino a través de la oración. Solía orar de forma regular, con clamor y con lágrimas, y algunas veces durante toda la noche. El Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió mientras oraba, lo que dice Lucas 3, 21-22. Cuando Jesús enfrentó su mayor crisis, lo hizo con oración. En el Getsemaní oró. Cuando nosotros leemos que oró por sus discípulos y por la iglesia la noche anterior de su muerte, en Juan capítulo 17, y luego le rogó a Dios en su agonía en el jardín del Getsemaní, por último, ¿sabes cómo murió Jesús? Murió orando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eres el ejemplo de oración. Tenemos que ver la oración de Jesús. La oración es una de las principales señales de que el Espíritu Santo ha venido y tiene, mediante Cristo, habita en ti. La oración debe de estar presente, según lo que estamos viendo, en todas las áreas de nuestra vida. Sin oración es imposible seguir. Sin oración es imposible tomar entonces una decisión correcta en las decisiones que tenemos que hacer cotidianamente. La oración es asombro, es intimidad, es lucha, pero es el camino a la realidad. En ninguna parte de la Biblia nos dice que orar sea fácil, pero en todas las partes de la Biblia nos dice que la oración debe de ser parte de nuestra vida. En la parte 2, entendiendo la oración, Timothy Keller empieza en el capítulo 3 preguntando, ¿qué es la oración? Permíteme leerte lo que dice la página 51. Es uno de las frases poderosas que nos deja este libro, al igual que todas las que puedas encontrar en él, y habla acerca de la importancia que hay en la oración y en la palabra. Orar verdaderamente, orar correctamente, siempre tiene que venir acompañada de la palabra de Dios. Yo creo que por eso el enemigo y nuestra mente y el mundo siempre está tratando de darnos a entender o que eres una persona que lee la Biblia o eres alguien que ora. Pero te quiero decir esto: si tú no estás leyendo la Biblia, no puedes orar correctamente. Es imposible. La oración es en última instancia una respuesta verbal de fe a la palabra y a la gracia de Dios, de un Dios trascendente. No un descenso hacia el interior para descubrir que somos uno con todas las cosas y con Dios. Es decir, la oración no puede ser una introspección y un análisis de ti mismo. Y poder comprender que a través de esta meditación y de esta práctica te conectas con Dios y con todas las cosas. Parece un concepto muy místico, pero la verdad ese es el concepto que la mayoría de la gente cristiana que no lee la Biblia tiene en mente. Si tú no estás orando basado en la palabra de Dios, no estás orando correctamente. Estás orando basado en tus circunstancias, en tus pensamientos, en tus sentimientos, y por lo tanto siempre estás escuchando lo que tú quieres escuchar. Es que Dios me dijo, que Dios te lo dijo. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo puedes saber qué es lo que Dios te está hablando? Porque la oración es una respuesta a una conversación que Dios inició en su palabra y a través de su palabra. Lo que te inspira a orar, te recomiendo el libro de Padre de Huérfanos de George Muller, o Una hora con George Muller también, acerca de este hombre que hizo grandes labores de bondad por los huérfanos, estableciendo muchos orfanatos, sin pedir un solo peso, solamente orando. Pero George Muller decía que él oraba la palabra. Todas las oraciones de él estaban basados en la palabra, no en sus sentimientos o emociones, no en sus pensamientos, de considerar Dios como mis emociones, mis sentimientos son buenos y correctos, tú deberías de responder sí a todo lo que yo te pido. No, Dios responde sí a las oraciones que están basadas en su palabra, en sus promesas, en su carácter, en su vida.
Y la palabra de Dios nos habla acerca de lo que es Dios, lo que anhela Dios y lo que quiere Dios de nosotros. En la página 53 dice, la oración es un instinto humano para pedir ayuda a Dios basado en un sentido bastante general y borroso de Dios. Es un esfuerzo para comunicarse, pero que no puede ser una conversación real porque el conocimiento de Dios es demasiado vago. En otro nivel, la oración puede ser un don espiritual, un regalo que no todos tienen, sino solamente algunas personas. Y eso es peligroso, el pensar que tiene el don de la oración, cuando la Biblia nos enseña que todos podemos orar. Pero a través de la palabra, el Espíritu nos muestra que no solo somos los súbditos de Dios, sino que también somos sus hijos y que podemos conversar con Él como nuestro Padre, a través de la palabra poderosa de Dios. Es una conversación que inicia en la oración, en la palabra. Sigue diciendo Timothy Keller en el capítulo 3, la página 55, dice, conocer a Dios es un asunto de trato personal. Conocer a Dios es más que el conocimiento sobre Él. Es el asunto de tratar con Él a medida que Él se abre a nosotros. Es lo que Él hace, ocuparse de nosotros. Los amigos abren sus corazones entre ellos por lo que dicen y hacen. Nosotros no debemos olvidar que conocer a Dios es una relación emocional, intelectual y volitiva. Es una relación que involucra tus emociones, tu pasión, tu alegría, tu gozo, tu regocijo, toda tu pasión. Pero también es una relación intelectual. Estás consciente de quién es Él, estás consciente de lo que Él hace, estás consciente de por qué te ama, estás consciente de todo lo que Él ha hecho. Y también es una relación volitiva. Nadie te puede forzar a relacionarte con Dios. Nadie. La oración nos muestra estos tres aspectos. Es una relación con Dios de amor, es una relación con Él intelectual y es una relación volitiva, llena de emociones, pero también de conceptos firmes. Es el misticismo intelectual, es el misticismo lleno de pasión, de alegría, de emociones, de experiencias, pero también consciente de quién es Dios. En el capítulo 4, conversando con Dios, la oración se convierte en la continuación de una conversación que Dios ha comenzado. Esa definición a mí me encanta. La oración se convierte en una conversación que Dios ya ha comenzado. Porque muchas veces pensamos nosotros, es que yo empecé a orar y Dios vino hacia mí. Creemos que forzamos a Dios a que Él venga cuando Dios nos está hablando constantemente. Si tú no sientes nada cuando estás en un servicio, si tú no ves campanitas, si no escuchas campanitas, si no ves ángeles y luces y brillos, no quiere decir que Dios no te está hablando. Dios siempre nos habla. De hecho, quieres conocer, escuchar, descubrir qué es lo que Dios te está diciendo. Entonces tienes que ir a la palabra. Dios siempre nos está hablando y la mejor forma, la forma más clara en la cual tú y yo tenemos la certeza de que Dios nos habla es a través de la palabra de Él. Es por eso que la oración es continuar una conversación que Dios ya inició. En la página 64, Timothy Keller dice, debemos sumergirnos en el mar del lenguaje de Dios. ¿Y sabes cuál es ese? Es la Biblia. Hay personas que pasan el tiempo en el púlpito hablando de sus experiencias. La experiencia de la oración. Un pastor que habla más de su vida, de sus experiencias, que de la palabra, está cometiendo un error grave. Si en la congregación donde tú estás conoces más de la vida del pastor que de la vida de Jesús, también es peligroso. Pero tenemos este ataque, este misticismo de pensar que, wow, mi pastor pasa por muchas experiencias. Pero la vida realmente correcta de un pastor no es presumir las experiencias de él, es llevar a la congregación a que ellos tengan experiencias con Dios. ¿No te has dado cuenta que esas congregaciones donde el pastor tiene muchas experiencias y es lo que más platica en el púlpito, es lo que más habla de él, curiosamente tiene una vida de oración muy profunda, una vida de oración muy tremenda, pero a ti no te inspira a leer la Biblia? Pero esa vida no te inspira a orar a ti, solamente a admirar, a contemplar, a mirar una doctrina. ¿Por qué? Porque un pastor que te conduce a leer la Biblia no quiere controlarte, no quiere manipularte, quiere que tú crezcas. Si yo te dijera, vamos a tener reuniones de oración, pero no está la palabra, es peligroso.
A mí me encanta este libro de Timothy Keller, la verdad, refuerza muchos conceptos que nosotros creemos y practicamos y también me amplía el panorama en muchas cosas. Igual, tú no puedes, si tú tienes la decisión de estar o no estar de acuerdo, pero es bueno que conozcas realmente lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos tiene que conducir a la gloria de Dios. La labor de un pastor no es hablarte de sus experiencias. La labor de un pastor es llevarte a que tú tengas experiencias con Dios, a que tú crezcas. La iglesia no es una plataforma para encumbrar a hombres y aplaudirles. La iglesia, el púlpito, es una plataforma donde los hombres se niegan a sí mismos para que Cristo sea conocido. Esa es la verdadera vida de la iglesia. Las experiencias humanas pueden provocar las oraciones, pero no las condicionan. Es decir, yo puedo llegar delante del Señor con un ánimo, con algo, y puede provocar el deseo de orar en mí, pero no importa lo que yo esté pasando, no condiciona la oración. Tu oración debe de estar conectada y basada en la lectura de la palabra de Él. Este matrimonio de la Biblia y la oración sujetan tu vida al Dios verdadero. Eso es lo más poderoso. El matrimonio de la Biblia y la oración sujetan tu vida al Dios verdadero. No al Dios que tú inventas, no al Dios que tú creas, no al Dios en el que tú piensas que Él te está hablando. Es muy triste cuando tú escuchas a congregaciones, a personas que han pasado 10, 20, 30 años en una iglesia, 15 años, 5 años, que están en una iglesia, pero tienen una dependencia tan fuerte del pastor. Pastor, yo no sé qué carrera voy a estudiar, ore por mí. Pastor, yo no sé con quién me voy a casar, ore por mí. Y los pastores que ignoran esto, se creen esto y dicen, voy a orar por ti para preguntarle al Señor qué carrera debes estudiar. Voy a orar por ti. Escucha, el pastor no es un gurú. Tú puedes tener comunión con Dios a través de la oración y de la palabra, y hay decisiones tan personales tuyas que nadie más tiene que intervenir en ellas. Yo soy pastor. Y estos 23 años de pastor, he tratado de conducir a la gente a la palabra y hacerles ver que por la sangre de Cristo, bendito sea su nombre, que por la sangre de Cristo, ellos tienen comunión directa con el Padre. Yo no necesito ser su intercesor. Claro que oro por las congregaciones que estoy pastoreando o he pastoreado y bendigo el nombre del Señor por las vidas de ellos, pero las decisiones que tú debes de tomar las puedes tomar con toda la certeza, porque así como tu pastor puede hablar con Dios, tú también lo puedes hacer. Así como tu pastor puede conocer la palabra de Dios y recibir dirección de ella, también tú lo puedes hacer. La idea de este video es comentar acerca del libro de Timothy Keller, la esencia de que todos los hombres y las mujeres que hemos sido lavados con la sangre de Cristo podemos tener una comunicación, una comunión directa con el Padre. Pero estamos tan envenenados por el misticismo. Es que hay hombres más cerca de Dios, es que esta persona se siente la presencia. No. La vida diaria es tan cotidiana, es difícil, pero es tan agradable. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Por la sangre de Cristo puedes tener esta comunión. Pero cuando tú no estás basando tu oración en la palabra, cuando tú no estás basando tu oración en la palabra, estás inventando a un Dios. Tú estás inventando a un Dios. Tus deseos, tus sueños, tus anhelos es lo que te está respondiendo. Cuando alguien presume de horas en oración, pero la congregación que ha pastoreado no conoce la palabra de Dios, no está orando correctamente. Y te lo puedo decir así. Si tú crees que estás orando correctamente, pero no estás leyendo la palabra de Dios, ¿en base a qué está tu fe? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás aspirando? Porque la medida de la oración, el filtro para orar correctamente es la parte de nuestro carácter que quiere ser como Dios. Pero si tú crees que tú tienes un concepto de Dios solamente basado en la manera en la que Él trata con líderes, con personas que admiras, de la manera en la cual Él trata en la familia de tu pastor y no directamente en la palabra hacia tu vida, hay una parte equivocada. No puede haber verdadera oración sin un entendimiento de la palabra de Dios. No puede haber una vida de oración si no estás conociendo la palabra, si no estás estudiando la Biblia, si no estás leyendo la Biblia. Por eso es que en ocasiones te sientes tan frustrado al orar y dices, es que Dios me dijo. Quizá no fue Dios.
Si no estás basando tu vida de fe en la palabra de Dios, ¿cómo puedes continuar la conversación con Dios? Si la oración es una conversación, es la continuación de la conversación que Dios inició en la palabra, y tú no estás leyendo la palabra, no estás hablando con Él. No quiero poner carga sobre tu vida. Eso sería una carga si la Biblia estuviera lejos de tu alcance, pero la palabra de Dios está a tu alcance. Este mismo momento puedes tomar la palabra y empezar a leerla. Puedes ir a estudiar la Biblia a través de una aplicación en tu celular, en tu tablet, en cualquier cosa. Tenemos al alcance la Biblia. Fuera una carga si yo te dijera, es que no puedes orar si no lees la Biblia y no tuvieras la Biblia al alcance. Tú tienes la palabra de Dios al alcance. Necesitamos voltear, mirar y escuchar, escudriñar la palabra para orar correctamente. El capítulo 4, el que estamos estudiando del libro de Timothy Keller, es esto, la conversación con Dios. Eugene Peterson dice esto: el punto de partida para la oración debe de ser la inmersión en la palabra de Dios. Necesitamos entonces conocer la palabra. Permíteme leerte literalmente este párrafo que toma a Timothy Keller en la página 71. Dice: si fuera por nosotros, oraríamos a algún Dios que diga lo que queremos oír, o a la parte de Dios que logramos entender. Pero lo que es crítico es que nosotros hablamos al Dios que nos habla y a todo lo que Él nos dice. Hay diferencia entre orar a un Dios que no conocemos y esperamos descubrir en nuestra oración, y orar a un Dios que conocemos, que se ha revelado a través de Israel y de Jesucristo, quien habla nuestro lenguaje y podemos comprenderlo. En la primera oración del Dios que no conocemos, en esa oración, nuestro apetito es un cumplimiento religioso. Pero en la segunda oración, en este Dios que conocemos a través de la historia de Israel y de Jesucristo, practicamos la fe en obediencia. La primera oración es mucho más divertida porque sacia nuestros anhelos, pero la segunda oración es mucho más importante. Lo que es esencial en la oración no es que aprendamos a expresarnos, sino que aprendamos a responderle a Dios. Si dejamos fuera la Biblia, quizás sondeemos en nuestras impresiones, en nuestros sentimientos, e imaginemos que Dios dice diferentes cosas. Pero ¿cómo estamos seguros que no nos estamos engañando? La crisis más fuerte hoy en la iglesia no es que haya púlpitos vacíos. ¿Sabes cuál es? La crisis más fuerte en la iglesia es que esos púlpitos están vacíos de la palabra de Dios, de hombres de oración y de la palabra. Es triste escuchar a tantas personas hablar en el nombre de Dios. Es que Dios me dijo. ¿Qué Dios te lo dijo si no estás leyendo la Biblia, por Dios? Necesitamos llevar a nuestro liderazgo a leer la palabra de Dios. Los requisitos que tenemos nosotros como pastores cuando alguien tiene o del deseo de servir es: ¿ya leíste la Biblia completa? Porque en una iglesia, un líder no es el que organiza eventos, es el que transmite la palabra de Dios, y la vida de oración tiene que estar basada en la palabra de Dios. El libro más largo de la Biblia es Salmos, y el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Y cuando tú vas a la palabra de Dios en Salmos, lo que captas, lo que te das cuenta, lo que descubres, es que David tenía un amor por la palabra de Dios. La palabra de Dios creó dentro de David el deseo y el impulso y la fuerza para orar. Dios nos habla en su palabra y nosotros respondemos en oración. Así entramos en una conversación divina, en una comunión correcta con Dios. Que tus tiempos de oración sean impulsados por la palabra. Señor, es que no sé qué quiere decir esto. Ve a orar. Señor, esta palabra me habló. ¿Qué debo de hacer? Dame fuerza para cumplirlo. Señor, qué maravilloso eres, tu amor, tu gloria. Gracias, Señor. La palabra de Dios te impulsa a orar. En el capítulo 5, Encontrando a Dios, en la página 81, espero que estés aprendiendo, cualquier comentario lo puedes poner. La verdad es un libro maravilloso y te invitaría a que pongas los comentarios y todo lo que tú deseas externar, hazlo. Es la interacción lo que nos va a dar riqueza. En la página 81 dice Timothy Keller: la oración es la manera de experimentar una fuerte confianza en que Dios está manejando bien nuestras vidas.
en que las cosas malas serán para bien y que nuestras cosas buenas no se nos pueden quitar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esta oración. La oración nos da la fuerte confianza de que Dios está manejando bien nuestras vidas. Que las cosas malas serán para bien. Que las cosas buenas no se nos pueden quitar y que las mejores cosas todavía están por venir. Cuando la oración está basada en la palabra de Dios, siempre te va a llevar, te va a dar esperanza en una vida mejor, en una vida de confianza, en una vida de esperanza, en una vida de alegría. Esto es lo que Dios nos quiere decir. La oración te da esta confianza de que Dios está obrando y manejando bien nuestras vidas. Las cosas malas obrarán para bien. Las cosas buenas que tienes no te serán quitadas y lo mejor de tu vida está por venir. Te lleva, te inyecta, te transmite el gozo, el regocijo de la palabra de Dios. La página 84 viene hablando de todo lo que hace la Biblia, la oración en el nombre de Jesús y cómo la palabra de Dios nos habla en la carta a los Hebreos. La página 89 dice: mediante la oración sentimos su presencia. Recibimos su gozo, recibimos su amor, recibimos su paz y su confianza. Y de este modo nosotros cambiamos nuestra conducta, nuestra actitud y nuestro carácter. ¡Wow! O sea, esto es lo que hace la oración. En la oración sentimos su gozo, su amor, su paz, su confianza, pero también nosotros cambiamos nuestra conducta, nuestra actitud y nuestro carácter. Esto es lo que hace la oración. La tercera sección del libro, aprendiendo sobre la oración, en la página 93, en el capítulo 6, eso es lo que dice Timothy Keller. El carácter de la oración está determinado por el carácter del Dios que queremos alcanzar, no por nosotros, sino por el carácter del Dios que queremos alcanzar. Es por eso que la verdadera oración tiene que estar basada en la Biblia, donde tú conoces al verdadero Dios, no el Dios que tú te estás poniendo aquí. Hay personas que dicen, es que yo voy a orar para ver qué Dios dice. Alguien te dice, hermano, ¿puedes ayudarme económicamente para tal asunto porque estoy en necesidad? Déjame orar a ver qué dice Dios. No, la Biblia te dice que si tú tienes la forma de ayudar a alguien, lo hagas. No tienes que orar por ello. Pero cuando se trata de una empresa, algo que tienes que emprender, pues es que yo pensé, confías más en tu intelecto que en la oración. Quiero que este es el ejemplo más claro, hablando de si tú no estás basando tu vida de oración en la palabra, siempre vas a estar adorando a tu propio Dios. Tu conocimiento, tu experiencia, lo que tú crees que es correcto, siempre te va a decir que sí. Es que, hermano, tú eres una persona que dice una vida de oración, pero es completamente mezquino. Cuando alguien te pidió esa ayuda, tú vas a decir, es que oré y Dios me dijo que no. No, no seas hipócrita. Dios no te va a decir que no. Dios ya te dijo en la palabra que si tu hermano tiene necesidad y tú le puedes ayudar, ayúdale. No es algo por lo que tienes que orar. Pero como el Dios que tú oras es tu Dios, no el Dios de la palabra, sí lo vas a hacer. Pastor, ¿qué carrera debo de estudiar? ¿Con quién me debo de casar? ¿Qué es lo que debo de hacer? Tú pregúntale a Dios. Mi labor como pastor es anunciar el evangelio, predicar la palabra, hacer práctica cada enseñanza y ser ejemplo. No controlar ni manipular a la gente. Por eso yo siempre trato de conducir a las personas a que lean la Biblia, que oren, que tomen sus decisiones. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice. Si tú tienes el libro ahí o no lo tienes, ve conmigo por favor a la página 116. Y cuando adquieras el libro, bueno, pues te vas a esta página y puedes estar meditando acerca de esto. Me encanta lo que dice Timothy Keller en este capítulo. Cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos con la suprema seguridad y también con la dependencia humilde de la gracia inmerecida. Podemos orar en el nombre de Jesús, no por nuestros méritos, no por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que oramos en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Es que, hermano, este hombre de oración ha ganado batallas y es muy bueno y tiene un corazón. No son tus méritos lo que te permiten orar. Oramos en el nombre de Jesús, confiando en una gracia inmerecida. Él se lleva el aplauso, Él se lleva la gloria, Él se lleva la honra, Él se lleva todo lo que somos. El capítulo 8 del libro de Timothy Keller es una explicación de la oración de oraciones, le llama él, del Padre Nuestro. Es la oración de oraciones y de la forma en la que él maneja. El capítulo 9, que son cartas de la oración, nos habla acerca de algunos métodos y formas de orar.
algunas maneras de hombres que escribieron. Realmente permíteme leerte lo que dice la página 133 para no confundirnos mucho. Lo que viene hablando es, en uno de los capítulos, Timothy Keller usa lo que escribió Martín Lutero acerca de la oración, lo que escribió también Agustín de Hipona y Juan Calvino acerca de la oración. Y cuando tú lees estas cartas de la oración, es algo maravilloso. Ya estamos a punto de terminar en este tiempo. Solamente te leo la recomendación que está en la página 133. Y dice, para poder hacer, la oración ya es un esfuerzo. Claro que tienes que esforzarte por orar. No te estoy diciendo que es fácil orar, es una disciplina. Y como tal disciplina, pues a veces es complicado llevarla a cabo. Pero usa esto. No digas, no puedo orar, no tengo el ánimo de orar. Mejor ora hasta que tengas el ánimo. En lugar de estar pensando, no puedo orar, no tengo ganas de orar, empieza a orar. Y la oración va a despertar ese ánimo en tu vida. Ve conmigo a la página 136. Quiero leerte esto. Lo que dice, venir al Padre en el nombre de Jesús, no en el nuestro, es venir plenamente conscientes de que somos escuchados por la gracia costosa que Cristo ya pagó, en la cual hallamos nuestra recompensa. La oración es una forma de gratitud y decirle al Padre, vengo en el nombre de Jesús, es decir, creo que la única justicia que tú recibes es la de tu Hijo. Creo que el único mérito que tengo para estar en tu presencia es lo que tu Hijo hizo por mí. Gracias, y aquí estoy glorificando tu nombre. Así que no importa qué tanto tiempo tú ores, no tienes ningún mérito. No hay un aplauso. Así que deja de presumir que tú oras, que tú haces, que tú... Deja de hablar de tu vida de oración. ¿Y qué te parece si empiezas a hablar de la vida de oración de Cristo? Venimos en el nombre de Él. La oración, aunque a menudo es agotadora, incluso puede ser una agonía, es con el tiempo la mayor fuente posible de poder. La oración es la mayor fuente posible de poder. Necesitamos urgentemente leer más la palabra de Dios para que nuestra oración realmente sea una oración correcta, una oración basada en el verdadero Dios y no en el Dios que tratamos de inventar nosotros. En la página 155, Timothy Keller dice, si la oración debe ser una verdadera conversación con Dios, debe estar precedida de escuchar la voz de Dios con regularidad a través de la meditación de su palabra. Hay algo que tú y yo debemos de conocer. El libro de oración de la Biblia es el libro de los Salmos. El libro de oración de la Biblia es el libro de los Salmos. En ella encontramos muchas oraciones. Oraciones cuando hay alegría, oración cuando hay tristeza, cuando hay problemas, cuando hay envidia, cuando hay desesperación, cuando hay victorias. De hecho, el libro de los Salmos es el libro más leído en todo el mundo porque nos habla de esta realidad cotidiana que enfrentamos todos los seres humanos. A veces pensamos que como hijos de Dios estamos apartados de la realidad y nunca nos vamos a desanimar y nunca vamos a llorar, nunca vamos a sentir coraje porque triunfan los malos, nunca vamos a sentir envidia de otros, nunca... No, la verdad que estamos constantemente en esta lucha. Pero lo maravilloso del libro de los Salmos, que es el libro de la oración, donde tú y yo podemos encontrar y refrescarnos, empieza en el capítulo 1 de los Salmos. El primer salmo no tiene que ver con la oración, tiene que ver con la palabra y con la meditación de la palabra. Eso nos enseña la Biblia. Antes de orar correctamente, tienes que aprender a meditar en la palabra. El hombre que medita en la palabra de Dios, dice la Biblia, que medita en tu ley y se deleita en ella de día y de noche. Es como esos árboles que están a la orilla del río y siempre están bebiendo. Y a su tiempo dan fruto. Y también dice, en todo momento su hoja no cae. La meditación en la palabra de Dios es lo que te va a dar la fortaleza, la guianza, la ayuda, todo lo que tú y yo necesitamos. Si tienes tu Biblia ahí y vas conmigo al Salmo, en el Salmo 1.